A la increíble edad de tan solo 9 años, Cayetano Godino se convirtió en el asesino en serie confirmado más joven de la historia mundial, después de haber cobrado la vida de varios niños a principios del siglo XX. Este criminal salvaje tenía solo 9 años cuando asesinó por primera vez, enterrando viva a su víctima en una tumba poco profunda. Los detalles de sus crímenes solo empeoran a partir de aquí, ya que permaneció sin ser detectado hasta sus últimos años de adolescencia. Dicho esto, abróchate el cinturón porque esto va a ser salvaje. Cayetano Santos Godino nació en Buenos Aires, Argentina, el 31 de octubre de 1896. Nació en una familia relativamente numerosa, con un total de 7 hermanos, lo que significa que vivió en una pequeña casa familiar con otras 10 personas. Durante su infancia, no pareció que Cayetano recibiera nunca la atención que merecía. Vivir con una familia tan grande puede ser bastante difícil y puede hacerte sentir bastante aislado a veces. Esto definitivamente parecía ser el caso de este joven. Sus hermanos mayores siempre se metían con él por su pequeña estatura y orejas grandes. De hecho, a medida que crecía, se hizo conocido como petizo orejudo, que se traduce como orejas grandes. Es muy fácil ver cómo parte del trauma que soportó en sus primeros años podrían haberlo llevado a convertirse en una persona viciosa a medida que crecía. Para empeorar aún más las cosas, su padre era un alcohólico empedernido. En concreto, sus progenitores emigraron a la ciudad capital de Argentina, Buenos Aires, después de escapar de la pobreza en el sur de Italia, Calabria. Alrededor de esta época, sus padres también habían estado luchando por aceptar la muerte de un hijo de 10 meses, quien falleció a causa de una enfermedad cardíaca inesperada. En lugar de enfrentar sus problemas de frente, parece que el padre de Cayetano recurrió al alcohol para adormecer su dolor. Sin embargo, el dolor que trató tanto de encubrir se lo transfería con frecuencia a otros, ya que se sabía que el hombre se volvía muy violento cuando bebía. Con total honestidad, yo no soy médico, pero parece que estos ataques de ira probablemente se atribuyen a las malas decisiones que tomó Cayetano más adelante en su vida, tanto física como mentalmente. Lo increíblemente triste de este caso es que sabemos que Cayetano fue objeto de abusos, tanto por parte de sus hermanos como de su padre. Cuando su padre bebía, golpeaba a sus hijos y a su esposa, dejándolos al borde de la muerte en múltiples ocasiones. Parece que los hijos del hombre tomaron su mal comportamiento, ya que los hermanos de Cayetano también lo golpeaban regularmente. Cuando el joven fue examinado por un médico más adelante en su vida, el médico descubrió que el niño tenía al menos 27 cicatrices solo en la cabeza. Cayetano afirmó que cada una de estas cicatrices vinieron de sus hermanos o de su padre, quienes lo golpeaban repetidamente sin piedad. Aunque esto no fue el final de la desgracia de Cayetano, tan solo era el principio. Sabemos que su padre era guitarrista y hasta han circulado rumores de que contrajo sífilis de una de sus fanáticas. Esta información no ha sido verificada, pero sabemos con certeza que el padre de Cayetano tenía sífilis antes de que naciera él. Esto significa que le transmitió la enfermedad a la madre de Cayetano, y a su vez, se cree que él también fue contagiado de la enfermedad. Esto provocó algunas complicaciones de salud graves cuando Cayetano era muy joven, lo que le llevó a entrar y salir del hospital con frecuencia durante su infancia. En algún punto, sabemos que Cayetano también enfermó de enteritis. Esta otra enfermedad, a menudo, era causada por vivir o comer en condiciones muy insalubres. Cayetano comenzó a ir a la escuela cuando tenía 5 años. Sin embargo, parece que no mostró ningún interés en sus tareas escolares, y sus padres no lograron que prestara atención mientras estaba fuera de casa. Durante sus años escolares, ninguno de sus maestros pudo ayudarlo a aprender a leer. En lugar de eso, a menudo se alejaba del edificio de la escuela y jugaba en su vecindario, buscando algo malvado que hacer. Parece que en su mayoría, las personas que lo vieron durante este tiempo le prestaban muy poca atención. Aquí es donde realmente comenzaron a surgir sus malos deseos. En septiembre de 1804, Cayetano decidió liberar su ira con un joven que vivía cerca. Logró ganarse la confianza de Miguel de Paoli, de 2 años, prometiéndole dulces al joven si lo seguía al desierto cercano. Siendo un niño ingenuo de tan solo 2 años, el crío aceptó felizmente seguirlo, y pronto, los dos se encontraron lejos de todos los adultos. Una vez que llegaron al lugar que había planeado, Cayetano comenzó a golpear sin piedad al niño. Tendría como unos 8 años en ese momento, lo que significa que era mucho más grande que el niño de 2 años contra el que estaba luchando. Al final de la pelea, Cayetano empujó al niño por una zanja cercana
lo que hizo que cayera sobre un montón de ramas espinosas. Afortunadamente, un oficial de policía estaba patrullando el área cercana y vio lo que Cayetano había hecho. Quizás estés pensando que el oficial intervino para salvar el día, ¿cierto? No podría estar más lejos de la realidad. El hombre ciertamente intervino y puso fin a la pelea, pero no le hizo nada a Cayetano. En cambio, simplemente llevó a los dos niños a la estación de policía y les pidió que esperaran a que sus madres vinieran a recogerlos. Cayetano no fue castigado por lo que había hecho, y simplemente lo liberaron, dándole la oportunidad perfecta para atacar de nuevo. No mucho después, comenzó a buscar nuevas peleas activamente. Sin embargo, sería difícil llamar a estos arrebatos de ira meras peleas, ya que la mayoría de las veces eran ataques de un solo lado. Esta vez, Cayetano comenzó a molestar a un niño de 18 meses. Atrajo al pequeño niño a un área apartada, con la misma promesa de darle dulces. El niño aceptó, pero una vez que habían llegado, Cayetano comenzó a golpearlo en la cabeza con una piedra. No parece que el niño alguna vez se defendiera, y una vez más, un oficial de policía fue testigo de toda la terrible situación. El agente se involucró y separó a los dos, pero una vez más, Cayetano fue liberado sin ningún castigo. El oficial y el padre de Cayetano afirmaron que era solo una pelea entre dos niños y que no había nada grave de qué preocuparse. Sin embargo, aquí es donde los crímenes de Cayetano toman un giro importante. En 1906, Cayetano cometió el primero de muchos asesinatos a los 9 años. Confesó este crimen a los oficiales de policía muchos años después de haberlos perpetrado, y es muy probable que los agentes nunca lo hubieran declarado responsable si no hubiera confesado. María Rosa Feist tenía unos 3 años en el momento del crimen. Cayetano admitió que atrajo a la niña, una vez más, a un área desierta cercana. Una vez que los dos llegaron allí, comenzó a atacarla de la misma manera que había atacado a los otros niños. Sin embargo, esta vez no lo detuvo ningún policía. Ambos estaban ubicados en la calle Río de Janeiro. Cuando Cayetano comenzó a estrangular a la pequeña, esta hizo todo lo posible para reclamar su vida, pero no pudo sellar el trato. En cambio, Cayetano continuó golpeando a la niña y luego la arrojó a una zanja cercana que estaba llena de basura. Las fuentes varían sobre los detalles de lo que sucedió después, pero parece que Cayetano cavó una tumba improvisada en la zanja, colocó a la niña adentro y luego la cubrió con latas. Ella estaba viva cuando fue enterrada. La pequeña nunca sería encontrada, pero sus padres hicieron todo lo posible para buscarla en los días posteriores a su desaparición. Al final, incapaces de hacer frente a la desaparición de su hija, sus padres regresaron a Italia poco tiempo más tarde, con la esperanza de dejar atrás la situación. Después de que Cayetano revelara sus crímenes a la policía, muchos años después, los oficiales regresaron a la escena del crimen con la esperanza de poder encontrar los restos de la niña y poner fin al caso de una vez por todas. Sin embargo, cuando llegaron, descubrieron que desde entonces se había construido una casa de 2 pisos en el área. Esto significaba que los oficiales no tenían forma de buscar los restos de la niña sin demoler la casa. Los propietarios no permitieron que las fuerzas del orden destruyeran su propiedad, y la casa salió intacta. Hasta el día de hoy, la vivienda permanece encima del lugar de descanso de la niña, y la policía no ha hecho ningún intento de recuperar el cuerpo de la pequeña. El próximo crimen de Cayetano sería menos violento que sus crímenes anteriores. Sin embargo, sería el primer crimen que recibiría pena de prisión. Cuando Cayetano tenía 10 años, su madre lo sorprendió en el acto de darse placer. En ese momento, este acto era altamente ilegal, y a menudo lo llevaría a prisión. Fue arrestado después de que su madre llamara a la policía, y estuvo en la cárcel durante 2 meses como resultado. No obstante, cuando regresó a casa, no estaba mejor que cuando se fue. Y es que muchas cosas sucedieron en la vida de Cayetano en esa época. Pocos días después de la muerte de la niña, el padre de Cayetano encontró los restos de la mascota ave de la familia en una caja de zapatos. Al pájaro le habían quitado los ojos y la caja estaba al lado de su cama. El padre de Cayetano sabía cuál de sus hijos había cometido este cruel acto y acudió a la policía, rogando que hicieran algo. Se desconoce si recibió castigo de la ley por este hecho, pero un par de años más tarde, Cayetano volvería a atacar cuando atrajo a un niño a un almacén abandonado. En concreto, agarró al niño y trató de ahogarlo en un abrevadero cercano.
Afortunadamente, el dueño del edificio escuchó la conmoción que estaba ocurriendo y salió corriendo para mirar lo que estaba pasando. Lo creas o no, Cayetano logró convencer al hombre de que no había estado tratando de ahogar al niño. En cambio, afirmó que acababa de presenciar a una misteriosa mujer vestida de negro que emergió de las sombras y trató de quitarle la vida al crío. Por muy loco y obvio que parezca, tanto la policía como el terrateniente le creyeron. Incluso llegaron a realizar una investigación oficial sobre esta mujer de negro, pero obviamente nunca se encontró nada. Unos meses después de esto, Cayetano fue reprendido una vez más después de quemarle los párpados a un bebé con una colilla de cigarro. Una vez más, logró huir de la escena del crimen antes de que la madre del bebé pudiera identificarlo. En este punto, probablemente estés pensando que ya es suficiente. Seguramente el joven no se metería en más problemas después de esto, ¿cierto? Lo siento, amigo, pero estarías muy equivocado. De hecho, las cosas realmente estaban empezando a calentarse para Cayetano de una manera muy real. El 17 de enero de 1912, Cayetano habría estado en sus primeros años de adolescencia. Fue en este momento que decidió prender fuego a un almacén en su ciudad natal. Debido a los testigos ese día, la policía supo de inmediato que él fue quien había provocado el incendio. Cuando fue entrevistado sobre su intento de incendio intencional, todo lo que les dijo a los oficiales fue: «Me gusta ver a los bomberos trabajando. Es bueno ver cómo caen al fuego». El siguiente en su lista de víctimas sería un niño de 13 años llamado Arturo Laurora. Este joven fue encontrado en un edificio abandonado después de haber sido azotado repetidamente con una rama de una higuera cercana. Resulta que Cayetano le había quitado la vida al niño estrangulándolo, después de golpearlo durante horas y horas sin descanso. La policía no se enteraría de que Cayetano estaba detrás del crimen hasta muchos años después. Para colmo, sus crímenes no terminan ahí, y la verdad, me gustaría contarles la historia de uno de los últimos crímenes que cometió, antes de sumergirnos en cómo este despiadado criminal acabó entre rejas. Una niña de 5 años estaba admirando un par de zapatos desde el escaparate de una tienda de ropa. Ella estaba justo afuera de la tienda, mirando a través del vidrio. Mientras estaba parada allí, llevaba uno de sus vestidos favoritos. Cayetano se coló detrás de ella y le prendió fuego al vestido mientras ella estaba allí. Solo le tomó unos segundos a la niña gritar de dolor y miedo. Su abuelo estaba al otro lado de la calle e inmediatamente saltó a la acción para tratar de salvar a su pequeña. Corrió a través del tráfico para tratar de ayudarla, pero inmediatamente fue atropellado por un vehículo y falleció en el lugar. Un oficial de policía que estaba cerca se dio cuenta de lo que estaba pasando y se arrojó encima de la joven, tratando de sofocar el fuego. La niña fue llevada al hospital de emergencia más cercano y fue tratada por quemaduras graves. Lamentablemente, no estaría viva para recuperarse del incidente y falleció 16 días después. La policía no tenía ni idea de quién había provocado el incendio, lo que significa que Cayetano se salió con la suya una vez más. ¿Han perdido la cuenta ya? Cuando la policía descubrió el cuerpo de la víctima de Cayetano, este joven demonio fue arrestado 24 horas después. Después de que los lugareños informaran haber visto al adolescente merodeando por el área donde eventualmente se encontraría su última víctima, los oficiales lo consideraron como su principal sospechoso. Lo llevaron bajo custodia policial mientras esperaba el juicio y confesó todos sus crímenes. Al parecer, sabía que su juego cruel había llegado a su fin y estaba dispuesto a ayudar a la policía a poner fin a muchos de estos casos que alguna vez estuvieron sin resolver. Habló abiertamente sobre sus crímenes con los oficiales, sin mostrar ningún remordimiento por sus víctimas. De hecho, se cree que Cayetano le arrebató la vida a 4 personas, agredió a otras 2 e intentó cobrar la vida de 5 más. Todo esto tuvo lugar entre 1906 y 1912, con Cayetano siendo considerado el primer asesino en serie de Argentina. En enero de 1913, a Cayetano se le ordenó ir a un reformatorio. Mientras estaba allí, intentó quitarle la vida a varios reclusos. Después de que los profesionales de salud mental concluyeran que estaba legalmente loco, un juez decidió poner fin al caso de Cayetano y lo liberó de todos los cargos. Sin embargo, le ordenó permanecer en el reformatorio, presumiblemente por el resto de su vida, aunque no lo sabemos con certeza. En noviembre de 1915, una apelación obligó a que Cayetano fuera enviado a la cárcel. En marzo de 1923, Cayetano fue trasladado a una prisión en Ushuaia. Mientras,
Aquí le quitó la vida a 2 gatos que pertenecían a prisioneros. Debido a esto, los prisioneros lo golpearon a centímetros de su vida y lo enviaron al hospital. Poco después, Cayetano enfermó gravemente. Permaneció en el hospital durante más de una década hasta 1944, cuando falleció en circunstancias misteriosas a la edad de 48 años. El motivo de su muerte nunca fue determinado, y no parece que los investigadores tengan ningún interés en descubrir quién fue el responsable de quitarle la vida a este violento espécimen.